El Partido Popular abandona a los propietarios. Sin propiedad privada no hay nada. La propiedad privada lo es todo. Este principio básico debería quedar grabado a fuego en el imaginario de toda la población, pero muy especialmente en la cabeza de nuestros políticos. La propiedad es un derecho natural, un derecho inalienable de todo individuo, ya que todo hombre es dueño de su cuerpo y mente. Y por eso mismo también es legítimo dueño de su trabajo e ideas. Negar esta realidad es negar la esencia misma del ser humano. Sin propiedad somos esclavos, sin propiedad no hay libertad ni desarrollo posibles. Miguel Anxo Bastos, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela. Primer punto, si no hay propiedad privada, no hay libertad, porque, le repito, la libertad requiere siempre de una base material. La expresión de la libertad política o económica requiere de base material. Igualmente en el ámbito de la libertad de empresas, si todo es propiedad del Estado, yo quiero iniciar un negocio, quiero comprar una cosa, vender una cosa, necesito algún tipo de autorización administrativa que me puede ser dada o negada. Ese es el primer punto a considerar. El socialismo no puede ser libre, porque desde el momento que ustedes tienen que pedir permiso para hacer algo, no son libres. Pues bien, en el caso de España, el derecho de propiedad es relativo porque, tal y como recoge la Constitución, su uso y disfrute está sometido a la función social que marca el Estado, es decir, al mal llamado interés general, que no es otra cosa que el interés particular y arbitrario que determinen los políticos que ostentan el poder. Porque no hay propiedad privada, en el sentido estricto romano de la palabra. Es decir, su propiedad realmente no es suya, está sujeta, por ejemplo, lo que se llama la función social de la propiedad. Eso está en la Constitución española, quiere decir que su propiedad en cualquier momento puede ser alterada en su uso. Yo entiendo más bien que el gobierno decide en cada momento cuándo una vivienda puede ser suya o no. Es decir, usted tiene una propiedad, mañana se la puede recalificar, para bien o para mal. La herencia, por ejemplo, usted deja una herencia y es una metáfora, pero realmente viene a ser así. El Estado la coge y le paga un dinero, nos la da. Toda propiedad privada es susceptible de ser limitada e incluso expropiada por el Estado a cambio de un justiprecio. Pero, siendo esto así, dicha aberración ha experimentado un salto cualitativo en los últimos años y lo ha hecho además tomando como rehén el principal activo que poseen los españoles, la vivienda, sin necesidad tan siquiera de pagar justiprecio alguno. Hoy, los españoles están indefensos ante una plaga de ocupas e inquilinos morosos, una panda de delincuentes y sinvergüenzas que se dedican a robar lo ajeno con la protección cómplice del gobierno y la inmensa mayoría de partidos políticos. Y prueba de ello es que el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un decreto que prolonga otros 12 meses la suspensión de los desahucios en España, de modo que los propietarios no podrán recuperar lo que es suyo en caso de que un ocupa le quite su casa o un inquilino le deje de pagar la renta. Y ello, a pesar de que, en teoría, pagamos impuestos para que el Estado nos proteja, al tiempo que ayuda a los más pobres mediante servicios sociales. Pues no. Aquí, en España, es el mundo al revés. El Estado protege a ocupas y morosos, mientras que los dueños observan atónitos cómo le roban la casa delante de sus narices. Semejante barbarie es apoyada por toda la izquierda, como no podía ser menos, dado que el socialismo se sustenta en el robo sistemático de la propiedad ajena. Pero lo increíble, lo exasperante, lo vergonzoso es que también lo apoya el Partido Popular. Y esta, amigos, es la gran tragedia de España. El problema no es el PSOE, que también, sino la ausencia de una alternativa real en algo tan esencial y básico como la defensa de la propiedad privada. Veamos. Esta trágica historia arranca hace ahora 5 años, con la aprobación del decreto 11/2020. El 31 de marzo de 2020, el entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, anunciaba la suspensión de los desahucios a personas vulnerables debido a la pandemia del coronavirus. Quedan suspendidos desde hoy y hasta que cumplan 6 meses tras el fin del estado de alarma todos los desahucios sin alternativa habitacional de los hogares vulnerables. Nadie puede ser expulsado de su casa. Quedan prorrogados automáticamente por 6 meses todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer. Una medida que en la práctica supone impedir que a ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante los próximos 6 meses.
¿Y qué son los inquilinos y ocupas vulnerables? Pues en realidad de todo, porque aquí se incluyen desde familias que ganan menos de 3.000 euros al mes hasta parados y hogares con niños o dependientes a cargo. La clave, sin embargo, no es la vulnerabilidad o no de estas personas, muchas de las cuales conforman auténticas mafias de delincuentes y caraduras que se aprovechan de la ley, sino que el gobierno se apropió entonces de casas ajenas con la excusa de la pandemia, en lugar de facilitar realojo y ayuda a esos supuestos vulnerables en caso de que realmente lo fueran. Pero es que meses después, aprovechando la llegada de la Navidad, se decidió prorrogar el robo hasta el 31 de enero de 2021. José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. Esta medida de suspensión de lanzamientos y desahucios sigue en vigor hasta el 31 de enero. Es, por lo tanto, importante, una vez conocemos además que el estado de alarma alcanza hasta el 9 de mayo, que podamos alargar esta situación y hacerlo más, aún si cabe, en estas fechas tan entrañables. Y llegó finales de enero, ¿y qué pasó? Pues que se volvió a prolongar hasta el verano del 21. Pero claro, luego llegó el volcán de La Palma en septiembre y de nuevo se extendió la suspensión de los desahucios hasta 2022. Y llegó 2022 y estalló la guerra de Ucrania, otra excusa perfecta para mantener la suspensión. Y tras la guerra de Ucrania, la crisis energética y la subida de precios. Y tras la subida de precios, llegó de nuevo la Navidad de 2022. Fechas entrañables para prorrogar unos cuantos meses más el mal llamado escudo social. Ya estamos en verano del año 2023 y a pesar de que ya se había aprobado la ley de vivienda, el gobierno siguió prolongando la suspensión de los desahucios. ¿Por qué? Porque sí. Poco después estalló la guerra en Oriente Próximo, otra excusa perfecta para mantener el robo de la propiedad ajena. Llegados a este punto, en las Navidades del 23, ni cortos ni perezosos extienden la prórroga un año, hasta diciembre del 24, y así hasta hoy, año 2025, con la aprobación esta misma semana de un nuevo decreto que prolonga la suspensión de los desahucios hasta 2026. En total, 5 años. 5 años de injusticia, indignidad y tortura. Lo que se anunció inicialmente como algo temporal y excepcional, con motivo de una crisis sanitaria, se ha convertido en permanente. 5 años donde miles de españoles, gente trabajadora y honrada, han sido despojados de sus casas gracias a este gobierno. A este gobierno, sí, pero también al principal partido de la oposición, el Partido Popular, ya que en varias ocasiones ha apoyado estas prórrogas, ya sea con su abstención, ya sea incluso con su voto a favor. Y esto es justo lo que ha pasado ahora. El Partido Popular ha anunciado que apoyará el decreto aprobado por el Gobierno el pasado martes, un decreto trampa que incluye, entre otras muchas cosas, una subida de las pensiones, las ayudas por la gota fría de Valencia y las subvenciones al transporte. Pero también, y esto es lo importante, la suspensión de los desahucios hasta el año 2026. Vergüenza es poco. El PP ha caído de lleno en la trampa para elefantes de Pedro Sánchez. Como el PSOE ya no cuenta con el apoyo incondicional de sus socios catalanes de Junts, el gobierno elaboró un decreto ómnibus con 80 medidas de todo tipo, donde tomaba como rehenes a los pensionistas y las víctimas de la Dana. El decreto inicial incluía la subida de las pensiones y ayudas por la gota fría, medidas que apoyan todos los partidos, pero también el blindaje de los ocupas, que contaba con el rechazo explícito de Junts y los populares. Así que el decreto decayó en el Congreso. El Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. La posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. Pero, heta aquí, que tras la derrota, Sánchez acordó con Puigdemont un nuevo decreto minibús, una versión reducida del anterior con 29 medidas a cambio de tramitar la cuestión de confianza y otorgar una especie de seguro público a los propietarios para cubrir las pérdidas ocasionadas por ocupas y morosos. Seguro que, ojo, es una nueva trampa
puesto que no va a servir de nada. Allá los golpistas con sus negociaciones. Lo trágico no es eso. Lo trágico es que este decreto incluye las dos grandes medidas que blandió el PP para rechazar el anterior, a saber, el blindaje de los ocupas y la entrega de un palacete en París al PNV. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Pues votar a favor. ¿Por qué? Por miedo, sí, por miedo al qué dirán. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones y, como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Votaremos en conciencia en favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Votaremos en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. Ahí lo tienen. El PP votará a favor de los ocupas por miedo a que la izquierda le eche en cara su voto en contra de la subida de las pensiones. Valientes cobardes. Los populares demuestran con esta decisión que una vez más son capaces de vender principios que deberían ser irrenunciables, como la defensa de la propiedad privada, por un puñado de votos. Aún peor, por miedo a perder votos entre los pensionistas. Los mismos pensionistas que, por cierto, también son propietarios, los mayores propietarios de España y que, por tanto, también son víctimas de la ocupación. ¿Tanto costaba haber mantenido la posición? ¿Exigir que las medidas se votaran una a una, dejando así claro el apoyo a las pensiones y el rechazo a los ocupas? Pues no. Génova ha optado por el bandazo y la consiguiente traición a sus votantes. El error ha sido de tal calibre que un día después el propio Feijóo tuvo que salir a recalcar que cuando lleguen al poder aprobarán una ley para echar a los ocupas en 24 horas. Entre un propietario y un ocupa, la administración no va a ser neutral y mucho menos inclinarse hacia quien se apropia de lo que no es suyo. Por eso, la primera medida de apoyo a los propietarios que planteamos es una ley que desaloje a los ocupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. El problema, sin embargo, es la incoherencia. No puedes proteger a los ocupas y al mismo tiempo prometer que los vas a echar. El problema, además, es la falta de credibilidad. No puedes votar una cosa y anunciar la contraria una semana después sin que te pase factura. Y el problema es la desconfianza. Y es que una torpeza de tal calibre arroja muchas dudas sobre el liderazgo político que ostenta la oposición. Mal, por tanto, el PP y mal, muy mal, Feijóo. Primero, porque, tal y como explica Bastos, la propiedad privada es sagrada. Punto. Alguna vez me preguntaron qué haría yo si fuera así, que no lo quiera Dios, si fuera algún día presidente, un ministro, una cosa así. Dije, respetar la propiedad privada, punto. Y eso quiere decir que la propiedad privada no está sometida a ningún fin social. Es propiedad privada y punto. Y segundo, porque la alternativa al PSOE no puede ser más socialismo, como defendía Feijóo cuando presidía Galicia. Por eso digo que lo importante, en mi opinión, es que el Partido Popular colinde con el Partido Socialista, desde el punto de vista ideológico. Y en este momento es muy fácil, porque el Partido Socialista se ha extremado a la izquierda. Y ha dejado millones de votos sin cobertura, que son la socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados. Y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular. Y esa es mi tesis. Y es una tesis conocida, porque es la que yo intento aplicar en Galicia desde el gobierno. El Partido Popular abandona a los propietarios. España es un país enfermo de socialismo. La solución no es más socialismo, ni socialismo edulcorado de color azul. La solución, la única solución posible para ser ricos y libres de nuevo, es acabar, aplastar, derrotar y barrer al socialismo en España. No hay otra. La Trinchera de Llamas. Es Radio.